Hola, buenas noches, sí, bienvenidos a Meditando en el Monte. Es sábado 11 de octubre y como todos los fines de semana, muchas gracias a Dios eh, por permitirnos podernos congregar. Ayer, el día viernes, el día de ayer estuvimos congregados en la iglesia, juntos adorando, escuchando la predicación de su palabra. Vamos a orar, a dar gracias por eso. También vamos a hacer como venimos haciendo, orando por nuestro país Colombia, que el Señor tenga misericordia de nosotros, y oramos por la meditación de esta noche. Así que acompáñenme a orar. Señor, te damos muchas gracias, especialmente por los fines de semana y el día de ayer viernes, en el cual tuvimos la bendición de congregarnos, estar juntos alrededor de tu presencia para adorarte y también para escuchar la predicación de tu palabra. En esta noche te pedimos, como lo venimos haciendo, Señor, que tú bendigas, cuidas y guardes a nuestro país Colombia de los cambios políticos y de la violencia que históricamente esos cambios políticos han levantado en nuestro país. Que tú cuides de nosotros, que tú nos guardes de la violencia y que tú nos ayudes en la política a escoger bien a nuestros próximos gobernantes. Y te oramos, como también lo hacemos todas las noches, por la meditación de tu palabra. Que tu palabra nos siga enseñando, que tu palabra nos siga guiando, que tu palabra siga siendo el centro de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación de esta noche, estamos haciendo meditaciones en la carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento. Y vamos en el capítulo 4. Hoy vamos a leer y a meditar en los versículos del 4 al 8. Hebreos 4, Hebreos 4, del 4 al 8. Dice así: porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez, en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quien antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué hubiera dado reposo, Dios no había hablado en otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Venimos haciendo las meditaciones de Hebreos, como les estaba comentando al principio, y parte de lo que hemos meditado, sobre todo en el último capítulo 3 y en el capítulo 4 que ya iniciamos. En el capítulo 3 empieza a hacer una comparación el autor de Hebreos de Jesús con Moisés y la generación, la época de Jesús con nuestra generación, y va a empezar a hablar este tema de el reposo. ¿Qué es el reposo? Y habla varias cosas. Lo primero es que en esa generación de Moisés, Dios prometió el reposo cuando entraran en la tierra. Iban a entrar en el reposo de Dios. Y aquí, por primera vez en lo que leímos, habla acerca del famoso séptimo día de la creación que está en Génesis. Y allí, en la creación, dice que en el séptimo día Dios descansó, Dios reposó de todas sus obras. Y obviamente en ese reposo estamos llamados pues a pensar en cuál es el reposo que Dios ha prometido para nosotros. Y pues en Génesis, en el capítulo 2, el reposo de Dios, que Dios dice, Dios descansa de todas sus obras en el séptimo día. Los primeros 6 días Dios está creando todas las cosas que existen, toda la materia que nosotros conocemos, y creando al ser humano. Y en el séptimo día descansa. Y no, pues porque se haya cansado, sino que descansa en el sentido de reposar que descansar, en el sentido de llenar, que es verdadero sentido cultural del término. En la cultura del Medio Oriente antiguo, en donde está escrito el Antiguo Testamento, y para ellos, precisamente para esa generación, en la época de Moisés, que salió del desierto, a quien se escribe este libro de Génesis y esta historia de la creación, para ellos se entendía culturalmente que se construía un templo para un Dios, para que ese Dios
habitara o reposara o descansara en ese templo. Y en ese sentido es más llenar, reposar y habitar era el sentido. Pero en Dios, en Génesis obviamente es diferente. No es la construcción de un templo pagano para un Dios pagano, es la construcción misma de Dios, no hecha por manos humanas, sino hecha directamente por el accionar de Dios. Y se da para que Dios la llene, no para que Dios se desconecte de su creación, sino para que Dios esté en medio de su creación. Y ese es el reposo de Dios, llenar, habitar y reposar en todo lo que Dios ha creado. Entonces, cuando el autor de Hebreos empieza a hablar acerca pues, del reposo del séptimo día y también acerca del reposo prometido, y venía hablando de la época de Moisés, muchos de ellos pensaron que el reposo era la tierra. Pero aquí mismo en este pasaje, en el versículo 8 que leímos, dice, si Josué les hubiera dado ese reposo al entrar en la tierra, como lo menciona el libro de Josué, dice, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Y es porque el reposo no consiste en un lugar físico como la tierra de Canaán para Israel, o en un lugar físico incluso para nosotros, donde reposamos generalmente en nuestras casas, en nuestros hogares. El reposo consiste en habitar juntamente con Dios, en estar con la presencia de Dios. Y nosotros experimentamos eso desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo llega a nuestras vidas y podemos sentir la presencia de Dios. Pero este reposo del cual se está hablando, aunque es parte cumplimiento hoy para el creyente, también es una promesa hacia el futuro, a la vida eterna, en donde nosotros volveremos a estar como en el Génesis, en la creación de Dios, en el Génesis, en el capítulo 2, Adán se paseaba por el huerto del Edén y Dios estaba con él. Y su presencia era allí real y la conversación era de frente y era más que un sentir del Espíritu Santo que nos llevaba a sentir, a creer por medio de la fe que Dios estaba con nosotros. Este reposo prometido. Y por eso dice, queda un reposo prometido. Y también dice que todavía falta que algunos entren en ese reposo, que creamos, y seguramente algunos de los creyentes o algunos de los que están conociendo del cristianismo, que están asistiendo a las iglesias, que aún todavía no creen en ese reposo. Todavía les falta entender y creer y poner su fe en un reposo eterno en el cual estaremos juntamente con Dios. Y reposaremos no en el sentido de descansar, aunque seguramente habrá mucho descanso en ese reposo eterno, pero reposaremos en el sentido también de habitar juntamente, no solamente con Dios, sino con otros creyentes, porque en la vida eterna no estaremos solamente con Dios, sino con otros creyentes. Y allí experimentaremos el verdadero reposo del que habla aquí la palabra y el autor de Hebreos. Con esta meditación yo le voy a invitar a que oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y te pedimos, enséñanos en nuestro corazón a creer, a confiar y a poner toda nuestra esperanza en el futuro del reposo, en ese día en el cual tú nos llevarás no solamente a descansar, sino a reposar y a habitar juntamente contigo y en tu presencia. Te damos gracias por el Espíritu Santo, por la obra de Cristo en nuestros corazones que nos permite sentirte, que también por la fe nos permite creer que tú estás con nosotros y nos acompañas todo el tiempo, pero oramos y anhelamos ese reposo completo del cual habla tu palabra. Enséñanos a guardar estas promesas en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga. Recuerden que mañana domingo nuestras reuniones a las 10 de la mañana, como todos los domingos, y aquí en la iglesia nos vemos. Que el Señor les bendiga, que tengan un muy buen fin de semana. Hasta luego.